Research. Flat Earth. La historia. Ciencia o ficción. Pachamama Flat presenta Fomenko, reconstruyendo la cronología. Este capítulo llega gracias a los desprogramates, jaque mate, pintados a mano y sin censura, envíos a todo el plano. Capítulo 2. ¿En qué se basa la historia? En nuestra primera película hablamos de las evidentes contradicciones en la historia del mundo, que aún no han recibido una explicación científica razonable. Se plantean muchos interrogantes en la cronología aceptada hoy en día, que fue creada y prácticamente se completó en los siglos XVI y XVII. Por el historiador y filósofo Joseph Justus Scaliger y el teólogo jesuita Dionisio Petavio. Desde tiempos antiguos hasta hoy, toda la historia humana está datada. En numerosos libros de referencia histórica y arqueológica, puedes encontrar la respuesta a casi cualquier pregunta. Museos alrededor del mundo conservan exposiciones únicas que reflejan épocas pasadas. Difícilmente encontrarás entre ellos algún objeto que lleve una placa que diga origen desconocido o antigüedad desconocida. Todos estos objetos están pedantemente agrupados y dispuestos en un estricto orden cronológico. Pero, ¿por qué los científicos han llegado a la conclusión de que, por ejemplo, esta jarra pertenece al siglo V a.C., mientras que esta pertenece al siglo VIII de nuestra era? En general, se considera que los métodos para determinar la edad de los objetos antiguos están bien probados y son confiables. En esta película intentaremos comprender si esto es realmente así. ¿Realmente la historia del mundo está basada en rigurosas pruebas científicas? Todo empieza con las excavaciones. Por supuesto, a los arqueólogos les interesan los antiguos asentamientos. Es allí donde se concentra la historia del desarrollo de un pueblo concreto. Cualquier lugar donde haya vivido gente durante mucho tiempo conserva las huellas de su presencia. Se acumulan residuos, se destruyen edificios antiguos, en su lugar, se construyen edificios nuevos. En casi todas las ciudades que tienen una larga y rica historia, puedes encontrar un edificio como este. Parecería haberse hundido profundamente en la tierra por su propio peso. En realidad,
La razón es otra. De las casas se barrían los residuos, se arrojaban huesos, zapatos y ropa gastada, objetos domésticos estropeados, vajillas rotas. Estos restos se cubrían de polvo. La gente y los animales los arrastraban con sus pies, y el suelo subía poco a poco. Durante muchos siglos, una capa cultural elevada se formó. Los arqueólogos aún no han podido determinar a qué ritmo se acumulan estos restos. En cada caso concreto, los tiempos son diferentes. Pero los arqueólogos pueden averiguar cuál capa se formó primero y cuál después. El estudio de la descripción de las capas culturales se llama estratografía. Para ello, se hace una hendidura o se elige una sección expuesta de orilla o de barranco, para que pueda verse claramente la subsecuencia de todas las capas. El área se limpia de manera pareja y uniforme. Pero, ¿cómo saber en qué año o en qué siglo se formó cada una de las capas? Por regla general, cada una de las capas contiene objetos de algún tipo. Pueden ser restos de construcciones de madera, monedas, cerámica, joyas, documentos escritos y mucho más. Gracias a ellos, se puede datar cada capa cultural, y para ello se emplean métodos físicos, químicos, biológicos y otros métodos científicos para determinar la edad de los propios hallazgos. Examinaremos los principales métodos, y averiguaremos si siempre pueden ser fiables para obtener una datación exacta de un monumento histórico. El método de datación por analogía es por donde comienza todo. Una vez que los arqueólogos han desenterrado un monumento antiguo, intentan determinar la antigüedad de los hallazgos in situ. Utensilios, armas, ornamentos que allí se encuentran. Pero la cuestión es que ni siquiera el mismo artesano podía fabricar dos objetos absolutamente idénticos, mediante la producción artesanal antigua. Por lo tanto, no encontramos objetos idénticos, sino que análogos. De ahí viene el nombre del método. Datación por analogía. Funciona de la siguiente manera. Supongamos que en Nóvgorod encuentran un anillo. Por algún motivo, los científicos llegan a la conclusión de que fue fabricado en el siglo XII. Algún tiempo después, en los Urales, los arqueólogos encuentran otro anillo muy similar al de Nóvgorod, y llegan a la conclusión de que también debe datarse en el siglo XII. Pero, ¿por qué? Simplemente porque son similares. Se trata de un método muy torpe. Decidimos que son aproximadamente de la misma época, pero aquí nos encontramos con un gran problema. Se podría tratar de una simple copia, totalmente casual. Estamos diciendo simplemente que es similar, pero que puede haberse producido en un periodo muy anterior o muy posterior. Así nos equivocamos con esta analogía. Además, lo que un arqueólogo considera similar a otro le parece diferente. El resultado es que las semejanzas y diferencias entre las cosas que se datan mediante este método se determinan subjetivamente. Otro punto muy importante. Los objetos de valor, de culto o de recuerdo, podían conservarse durante mucho tiempo, pasando de generación en generación. Si se encuentra un objeto en una antigua casa en ruinas, y los arqueólogos lo datan del siglo XII, esto no significa que la casa se haya construido en el siglo XII. Más bien, significa simplemente que uno de los ocupantes de la vivienda ha conservado dicha antigüedad en su poder. Conclusión. El método de datación por analogía es muy subjetivo, no tiene una base estrictamente científica y no permite determinar su antigüedad exacta, ni siquiera la aproximada.
Se cree que se puede datar una capa cultural o un enterramiento, haciendo uso de las monedas antiguas allí encontradas. ¿Qué significa? Por ejemplo, los arqueólogos están excavando algún asentamiento. Ninguno de los objetos encontrados les dice nada sobre la antigüedad de ese asentamiento antiguo. Pero si se encuentran monedas, entonces existe la posibilidad de determinar la antigüedad de ese monumento arqueológico, ya que son las monedas las que deberían contener la información necesaria. Estamos acostumbrados a que en los billetes modernos, tanto de papel como de metal, aparezcan los nombres del país, un retrato del gobernante o de los fundadores del Estado y, por supuesto, la fecha de emisión. Pero el hecho de indicar la fecha de cuña en la moneda se ha hecho obligatorio en todos los países recién en los últimos 200, 300 años. En la antigüedad y en la Edad Media, no importaba si la moneda tenía la fecha o no. Por lo que las monedas antiguas que lleven la fecha de la cuña son muy raras. Por supuesto, hay excepciones. La crónica cinematográfica ha conservado para nosotros un momento único. Los arqueólogos vierten sobre la mesa el contenido del ánfora de arcilla. Son las monedas del reino del Bósforo, encontradas en Crimea. En monedas figura el nombre del gobernante y el año de emisión. A partir de este hallazgo se elaboró una lista de los zares del Bósforo, cuyos nombres no se habían mencionado antes en ninguna parte. Pero tales hallazgos son la excepción, no la regla. Pero los arqueólogos sostienen que la edad de la moneda se puede determinar por otros signos. Por ejemplo, si tiene la imagen del emperador o del rey, o su nombre, entonces no hay nada más fácil. Se sabe cuándo gobernó Carlo I, Henry II, o Iván IV el Terrible. ¿Pero es realmente todo tan sencillo? En la historia hay ejemplos en los que muchos años después de la muerte de un gobernante, su imagen quedaba para la posteridad como una especie de símbolo que representaban, incluso en las monedas. La historia de la cuña de la moneda ya tiene tantos ejemplos de desviación de algunos estándares que, por supuesto, hubieron casos en que, bueno, por ejemplo, que las monedas con el nombre de Fyodor Ivanovich se fabricaban a fines del periodo tumultuoso. Porque para ciertas fuerzas políticas, el nombre de este zar era un símbolo de la resistencia. Aunque el mismo zar ya no existía hacía más de 15 años. Con las monedas más antiguas, el problema era mayor. En aquella época ya se acuñaba muchas monedas que eran imitación de antiguas. Por ejemplo, el romano acuñaba monedas con la imagen del emperador reinante. Luego esas monedas llegaban no solo a todos los rincones del imperio, sino también a los territorios vecinos que estaban en la esfera de interés político y económico de Roma. Las tribus que habitaban esas tierras no tenían, por así decirlo, una moneda nacional propia, así que imitaron la moneda romana e hicieron copias de las monedas imperiales. Por regla general, las tribus imitaban las monedas más conocidas. Esto significa que si el mayor número de monedas que les llegaban tenían la imagen del emperador Trajano, ellos acuñaban imitaciones de estas mismas monedas. Y el hecho de que Trajano estuviera vivo o muerto era totalmente irrelevante. Tras su muerte, podían haber pasado siglos y las monedas de imitación seguían acuñándose. Otro ejemplo es la famosa moneda griega tetradracma con la imagen de Alejandro Magno. A lo largo de los años se ha imitado esta moneda de Atenas por todas partes, y se difundió a lo largo de toda la costa del Mar Negro, Asia Menor, norte de África, y Medio Oriente. Encontrar una moneda en la capa cultural de una ciudad antigua dificulta determinar la antigüedad de la moneda y la capa. El retrato del emperador tampoco ayuda. En las monedas de Alejandro Magno se colocaba su retrato como si fuera similar a la imagen de Hércules, es decir, el retrato se parecía,
pero, sin embargo, entonces aún no se estilaba colocar un retrato exacto de una persona real existente, como Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Pero estas monedas también se fabricaban, no solo en las propias casas de la moneda de este gran imperio de Macedonia, sino también en muchas tierras adyacentes. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no siempre el retrato de un soberano indica que estas monedas se acuñaron en el territorio de su estado durante su reinado. Pero el dinero no son solo monedas. Por ejemplo, los arqueólogos, durante las excavaciones de antiguos asentamientos rusos, a menudo no encuentran monedas, sino lingotes de plata. Se considera que el valor de las monedas de plata de aquella época no era muy alto, ya que las monedas de plata contenían una cantidad considerable de impurezas. Por lo tanto, las monedas se acuñaban poco, y se usaban pequeños lingotes de plata pura. Pues bien, los lingotes no tienen datación alguna, ni fecha, ni imagen, ni peculiaridades de estampado. Lo único que pueden hacer los científicos es establecer aproximadamente el periodo en que se utilizaban los lingotes, pero desde luego es imposible datar una capa cultural con ellos. También existen monedas en las cuales es difícil encontrar rasgos de datación. No solo carecen de fechas, sino también de inscripciones y retratos de gobernantes. En cambio, en las monedas antiguas suelen aparecer imágenes de animales, pájaros y flores, e incluso insectos. Pero sin fechas ni nombres, estas monedas no son más que objetos de metal. Es difícil saber no solo el año de acuñación, sino también cuál moneda fue primero y cuál después. En algunos casos es posible determinar el lugar donde se extrajo el metal analizando la aleación. Pero es imposible establecer la antigüedad de una moneda mediante este modo. A pesar de todas las dificultades de utilizar este método de datación, el hallazgo de cualquier moneda es considerado importante para los arqueólogos. No se puede decir que la datación de una capa arqueológica mediante monedas sea el mejor ni el más excepcional método. Todo siempre es relativo, pero a pesar de ello, ningún arqueólogo jamás descuidará los datos que arrojan las monedas. Conclusión: no se puede datar con monedas si no tienen signos de fecha. Tales signos están ausentes en la mayoría de las monedas antiguas, por lo tanto ellas mismas necesitan ser estudiadas y datadas. Tanto en épocas anteriores, como hoy, el material más disponible era la arcilla, incluso para fabricar utensilios domésticos. Se fabricaban ollas, platos y jarras en grandes cantidades. No es de extrañar, por tanto, que el material principal de casi todos los objetos arqueológicos sean enormes masas de cerámica. Es decir, productos de la cocción de la arcilla. Para determinar la antigüedad de los productos de arcilla, los científicos intentan utilizar el método arqueomagnético. Toda arcilla contiene diminutas partículas de hierro, por lo que es susceptible a la magnetización. Pero una vez quemada la arcilla, es decir, cocida a una temperatura de más de 600 grados, su campo magnético como que se detiene, se congela. El producto acabado de arcilla recuerda la magnitud y la dirección del campo magnético de la tierra donde fue fabricado. Pero saber después de cientos, incluso miles de años, la edad exacta de esta jarra,
por ejemplo, es muy difícil. No basta con saber cómo ha cambiado el campo magnético del planeta a lo largo de los siglos. Hay que determinar cómo ha cambiado en cada región concreta. Pero ni siquiera eso basta. Necesitas más información sobre la misma jarra. ¿Cómo estaba puesta en el horno durante el proceso de cocción? Si el horno se calentaba de manera uniforme y si habían o no objetos de hierro cerca del horno. Y estas son solo algunas de las preguntas para las cuales es casi imposible encontrar respuesta. El método arqueomagnético basado en el campo magnético de la Tierra es muy poco fiable, muy inestable y, por lo tanto, las dataciones, bueno, algunos aficionados intentan determinarlas, pero no es un método competente. Conclusión. El método arqueomagnético teóricamente es muy interesante. Pero es difícil de aplicar en la práctica. Determinar la datación exacta es prácticamente imposible. En otras épocas, el tiempo se calculaba mediante relojes de arena. Este ingenioso aparato podía encontrarse en todos los hogares de familias adineradas. En las paredes del reloj de arena hay divisiones que indican cuánto tiempo ha pasado. 5 minutos, 10 minutos, 15. Los científicos se preguntaron si podrían utilizar el mismo principio para averiguar el ritmo con el que se acumulaban las capas sedimentarias en el planeta. Esta idea ganó rápidamente popularidad en todo el mundo. Pero numerosos estudios arrojaron resultados poco convincentes. El hecho es que las distintas rocas se acumulan a ritmos diferentes. La arena se acumula unos pocos centímetros al año. La arcilla, de a 10 centímetros por milenio. Además, cada área climática tiene ritmos variados de sedimentación. La misma roca se acumulará de forma diferente en los trópicos y en las regiones polares. En Egipto, por ejemplo, se sabe que las edificaciones construidas durante el periodo de Ramsés II están bajo 3 metros de arena. Se considera que este faraón reinó hace unos 3000 años. Esto significa que cada 1000 años se formó un metro de sedimento arenoso. Pero en algunas zonas de Europa, durante los mismos 1000 años, se han acumulado solo 3 centímetros de sedimentos. En Limán, Ucrania Sur, acumula 3 centímetros de sedimentos al año. He aquí otro ejemplo. Los científicos descubrieron que la piedra caliza se acumula muy lenta, a razón de algunas decenas de centímetros cada 1000 años. Pero en las Islas Paracel, en el arrecife de piedra caliza, a 1,5 metros de profundidad, se encontraron monedas españolas del siglo XV. Si los estudiosos están convencidos de que las monedas se hicieron en el siglo XV, esto solo puede significar una cosa. El cálculo inicial fue erróneo y la piedra caliza puede acumularse a razón de 30 centímetros cada 100 años, y no cada 1000. Últimamente este método no se usa, es poco fiable. Entiendan que el apego a ciertas antigüedades arqueológicas es a tal punto condicionante, que no puede soportar ninguna competencia, como el radiocarbono, o alguna otra. Conclusión. El método de datación mediante capas sedimentarias se puede aplicar solo para determinar la edad de los depósitos modernos. Para la datación de depósitos antiguos, prácticamente no funciona. Los científicos consideran una gran fortuna que un monumento arqueológico contenga muchos fragmentos de madera.
porque se hace posible determinar la edad del objeto con una precisión de un año. Y así, determinar el siglo del objeto no es tarea nada difícil. ¿Cómo? Mediante la dendrocronología. Veamos si esto es realmente así. La dendrocronología es un método de datación de descubrimientos arqueológicos y de objetos antiguos. La dendrocronología surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la confluencia de tres ciencias: geografía, historia y biología. Y en el año 1920, el científico estadounidense Andrew L. Douglas aplicó por primera vez este método para la datación de ruinas indias en el suroeste de Estados Unidos. El método tecnológico se basa en una ley de la naturaleza que establece que el grosor de un árbol aumenta un anillo anual cada año. Los anillos de los árboles crecen de forma desigual de un año a otro. Si el año es cálido y soleado y hay suficientes precipitaciones, el árbol crece rápidamente. El anillo que crezca ese año será ancho. Sin embargo, si el año es frío y seco, el anillo será menor. Se cree que los árboles de la misma especie que crecen en el mismo lugar y con mismo clima, tienen aproximadamente el mismo grosor de anillos anuales. Pero, ¿cómo se utiliza este método para averiguar cuándo se construyó una edificación de madera encontrada? Tienes que construir y comparar dos gráficos. Uno, un gráfico del grosor de los anillos anuales de los troncos de la construcción. El otro, es de referencia de una especie concreta de árbol. El dendrocronólogo toma un pedazo del árbol fosilizado y lo coloca bajo un microscopio digital. Para obtener un gráfico lo más exacto posible, los anillos anuales se investigan en 4 radios. Para obtener un patrón claro de los anillos, el trozo se limpia y se procesa con tiza. El dendrocronólogo cuenta el número de anillos, determina su grosor y utilizando un programa informático, construye un gráfico dendrocronológico. Del mismo modo, se hace un gráfico de cada una de las maderas tomadas de la construcción. Ahora, es necesario hacer un gráfico de referencia para construir la escala más larga posible. Primero hay que examinar el representante más antiguo de la especie. Para ello no es necesario talar el árbol vivo, basta con tomar un pequeño ejemplar llamado kern. El especialista dendrocronólogo, con un taladro especial, hace un pequeño orificio en el tronco y toma una pequeña muestra. El kern se coloca bajo un microscopio digital. Una vez más, veremos en el monitor un patrón claro de anillos anuales. Así se obtiene el inicio de la escala de referencia dendrocronológica. Y aquí surge el primer problema. El hecho es que en los bosques europeos, por ejemplo, los árboles no crecen más de 400 años, como máximo 500. Así que, basándonos en los árboles vivos, solo podemos ampliar nuestra escala desde el presente hacia el pasado, hasta el año 1500 aproximadamente. Solo podemos ampliar más la escala con la ayuda de madera seca, es decir, con árboles ya muertos de los cuales podemos sacar muestras. Se examinan, al igual que las muestras anteriores. Comparando la escala de la madera muerta con la del árbol vivo, encontramos la llamada unión, es decir, el lugar donde coincide el mismo patrón de anillos. Así podemos ver cuándo nació el árbol y cuándo murió. Ampliamos nuestra escala de referencia unos 500 años más hacia atrás y llegamos al año 1000. En este punto surge el segundo problema: ¿cómo seguir construyendo la escala? En su momento, este problema lo afrontaron científicos de todos los países europeos. Y para las diferentes especies de madera, robles, bojes, cedros, pinos y enebros, fue posible construir una escala continua hasta el año 1000 de nuestra era. A partir de aquí, aparecen vacíos. Surge lo que se denomina vacío o hiatus, que es una palabra griega, que define cuando hay un periodo en el no sabemos especificar qué ha sucedido, qué hubo. Entonces necesitamos acumular datos para rellenarlo. Por lo tanto,
¿A qué se le llama trabajo científico? En el trabajo científico siempre nos encontramos con estas mismas situaciones, que exigen la adición de materiales, búsqueda de este material, análisis de este material o el desarrollo de nuevos métodos que permitan una datación más precisa de los materiales que ya hemos obtenido. Resulta que solo podemos determinar la edad exacta de cualquier hallazgo de madera en Europa, si los árboles fueron talados, a más tardar, en el año 1000 de nuestra era. La dendrocronología americana se encuentra en un lugar más privilegiado. Allí, hay árboles que viven hasta 4500 años. Por ejemplo, la secuoya o el pilo. Una sola muestra de un árbol actualmente vivo nos puede ayudar a hacer una escala de 4000 años atrás en el tiempo. Pero no se puede utilizar esta escala para datar un hallazgo de madera en Europa o Asia. Sin embargo, es aquí donde nació y se desarrolló la civilización. Aquí se concentran los principales monumentos históricos de la humanidad. Tuvimos suerte con nuestro ejemplar. Estos árboles fueron talados a mediados del siglo XVI. Si los ejemplares hubieran sido mucho más antiguos, el método dendrocronológico difícilmente habría resultado útil. Pero esa no es la única dificultad en la aplicación de la dendrocronología. Para determinar la antigüedad de cualquier enterramiento, no basta con encontrar un solo tronco en él. Enviándolo a investigar, los arqueólogos solo sabrán la especie de madera y cuántos años estuvo creciendo. Para un estudio dendrocronológico serio, se necesitan varias docenas de troncos. Y por lejos, no todas las excavaciones nos darán tanta cantidad de madera. Por este motivo, si a un tronco encontrado en la tumba de un faraón, los historiadores lo ubican a milenios antes de Cristo. No lo hacen como resultado de una investigación dendrocronológica, sino simplemente por consideraciones históricas. Otro papel importante lo desempeña el modo en que se procesó la madera y cómo se almacenó. Durante el proceso de la madera, los constructores la despojaban de su capa exterior, y esos son varios anillos. Y hoy es imposible saber exactamente cuántos. Supongamos que agarran un tronco, y debería tener un llamado último anillo, un anillo externo. Si no se tiene un anillo externo, entonces estaríamos suponiendo, por ejemplo, que el último anillo tiene una fecha, digamos de 1200 años. Pero supongamos que le han quitado unos cuantos anillos que faltan, y aquí suponemos, según algunos datos, que hablaríamos de unos 20 anillos. A grandes rasgos, 1220 años. Pero no hay derecho a decir que son 1220 años. Aquí solo sabemos que el último anillo corresponde al año 1200. ¿Y si no son 20 anillos, sino 100 anillos? Eso sería un siglo entero. Una aplicación exitosa de la dendrocronología en la arqueología se considera la datación de los antiguos pavimentos de Nóvgorod. En este pueblo se han descubierto 28 capas de pavimento, colocadas una encima de otra, y no se trata de ningún resto semiputrefacto, sino de 28 capas de troncos de pino perfectamente conservadas. Examinando sus anillos anuales, los científicos concluyeron de que se trataba de un hojaldre, construido por los habitantes de Nóvgorod, durante 550 años. Por aceptación se considera que el Gran Nóvgorod se fundó en el siglo X, así que la primera capa del pastel se colocó inmediatamente después de la formación del asentamiento. El Gran Nóvgorod fue fundado sobre una zona de pantanos, donde hubiese sido imposible existir sin pavimentos de madera. Si sumamos 550 años, llegamos hasta mediados del siglo XV, donde los arqueólogos ubican exactamente a la parte superior de la capa de pavimento. Significa esto que, a partir del siglo XVI los habitantes de la ciudad dejaron de construir nuevos pavimentos y hasta la aparición del asfalto, es decir, hasta el siglo XX, ¿amasaron con sus pies el barro de las calles? La explicación de los arqueólogos es que todos los pisos y tablones de madera fabricados en el Gran Nóvgorod, después del siglo XV se pudrieron sin dejar rastro. No suena demasiado convincente. Ciertamente, se sabe que el fondo de este hojaldre de pavimentos de Nóvgorod está en una tierra pantanosa,
y el pantano estropea los elementos orgánicos muy lentamente. Pero, ¿por qué estas leyes de la física solo se aplicaron a los pavimentos fabricados antes del siglo XV? Aunque los arqueólogos consideran que el tema está cerrado, las preguntas siguen vigentes. Una de dos. O los métodos dendrocronológicos de datación pueden estar equivocados en 500 años o más. O la ciudad que conocemos como la Gran Nóvgorod se fundó mucho más tarde de lo que se cree, y su fecha de nacimiento debería considerarse el siglo XV en vez del siglo X. Conclusión. La dendrocronología solo permite obtener una datación más o menos precisa si se cumplen una serie de requisitos. La mayoría de los monumentos arqueológicos no cumplen todos estos requisitos al mismo tiempo. Hoy en día, la datación por análisis de radiocarbono se considera el método principal para determinar la edad de los objetos arqueológicos. Este método físico se utiliza para datar objetos y materiales de origen biológico. El físico estadounidense Willard Libby propuso el método en el año 1947. Subrayemos el hecho de que el método de radiocarbono solo se utiliza para determinar la edad de objetos orgánicos. Puede utilizarse para datar restos de animales, madera, telas y papel. El principio de funcionamiento de este método es el siguiente: todos los organismos biológicos contienen carbono en la atmósfera terrestre. El carbono se encuentra como isótopos estables C12 y C13 y como el isótopo radioactivo C14. El isótopo C14 se produce constantemente en la atmósfera bajo la influencia de la radiación. La principal fuente de radiación son los rayos cósmicos. Se ha contado que cada año se genera y se desintegra en la atmósfera terrestre unos 7 kilogramos de radiocarbono. Formado a una altitud de 15 kilómetros, el radiocarbono se oxida con oxígeno y se disipa en la atmósfera. Luego, se introduce en las plantas. Los animales se alimentan de las plantas y el radiocarbono llega a ellos. El hombre se alimenta de plantas y animales y junto con ellos, el radiocarbono llega al cuerpo humano. Cuando un organismo vivo muere, en él ya no entra más carbono y cesa el intercambio de carbono. Esto significa que en los restos se conserva el carbono estable. Y el carbono radioactivo disminuye gradualmente. Para saber cuántos años han pasado desde la muerte de un organismo, tenemos que medir cuánto radiocarbono ha quedado en él. Veamos cómo es esto en la práctica. Estas imágenes provienen de Etiopía. Nos las facilitaron científicos del Instituto de Ecología y Evolución. En este país africano, los científicos se encontraban en una expedición arqueológica. Durante la excavación, restos de antílopes fueron hallados. Para saber cuánto tiempo había transcurrido desde la muerte del animal, se tomó un fragmento del cráneo para examinarlo. Específicamente, el cuerno. Y esto, ya es en los laboratorios del instituto en Moscú. Cráneo de un macho. Sí. Fue tomado el cuerno. Los científicos inspeccionan cuidadosamente la muestra obtenida y preparan los fragmentos para el análisis. Para eliminar cualquier impureza, los fragmentos se colocan en un frasco de cristal y se tratan con ácido clorhídrico.
Luego del tratamiento, la muestra se lleva a un horno especial y se inicia el análisis. Toda esta operación tiene lugar en una instalación como esta, en la que se utilizan bombas para crear vacío en todos los matraces. En este recipiente se coloca la muestra cocida. Y en este se vierte agua destilada, que luego se vierte al matraz con las muestras, literalmente gota a gota. Se inicia la reacción y se libera un gas incoloro, llamado acetileno. Para recogerlo, se necesitan unos matraces, llamados trampas. Estas se congelan mediante nitrógeno líquido. Primero el acetileno entra en la primera trampa, y luego en la segunda. Mientras en el matraz con la muestra se produce la reacción, se debe conectar un catalizador a la instalación. El vial con el catalizador se conecta a la instalación y se coloca en un horno especial. En el matraz con la muestra, la espuma se fue, significa, la reacción terminó y el acetileno está en la primera trampa. Mientras se descongela, es necesario acoplar a la instalación un vial con carbono activado. Al descongelarse, el acetileno de la segunda trampa pasa a través de un líquido de lavado, anhidruro y lejía, y se acumula en el envase que contiene el carbón activado. El líquido de lavado limpia el gas de cualquier impureza, y la lejía y el anhidruro elimina los vapores de agua. El acetileno se acumula gradualmente en esta trampa. Luego cae sobre un catalizador caliente que se saca del horno y se coloca en un matraz con agua. En el fondo se forma benceno. Se coloca la última trampa y el propio catalizador se vuelve a colocar en el horno. En esta trampa, tenemos el benceno que necesitábamos obtener. Tras unas horas en el frigorífico, el benceno se inyecta suavemente en un recipiente, que luego se coloca en un complejo de mecición. Esta máquina de recuentos tiene que calcular la edad del radiocarbono de nuestra muestra. Los datos obtenidos mediante esta máquina los introducimos en un programa informático, que traduce la edad de radiocarbono de la muestra a su edad de calendario. El resultado del estudio arroja que el antílope africano vivió en el periodo entre el año 790 a.C. y el año 510 a.C. Parecería bastante simple y sencillo, pero ¿se corresponden siempre los resultados con la realidad? ¿Hay alguna vez un error? Lo que ocurre es que durante el análisis de radiocarbono se utiliza un sistema de medición bastante complicado, y su funcionamiento, digamos, el trabajo de los multiplicadores fotoelectrónicos puede no ser del todo estable, por lo que la probabilidad de que exista un error no es pequeña. Hay otros factores que también afectan a la precisión de la datación. Sobre todo los cambios en la concentración del radiocarbono en la atmósfera. El isótopo C14 se forma en la atmósfera bajo la influencia de radiación cósmica, pero el ritmo al que se acumula nunca ha sido constante. Por ejemplo, influye la actividad del Sol. Cuando es elevada, la radiación cósmica llega en menor cantidad a la Tierra. Cuando es reducida, por el contrario, más. También la formación de radiocarbono se ve afectada por la fuerza del campo magnético terrestre, que tampoco es constante. Otro punto importante para determinar la edad del radiocarbono de un objeto biológico es tener en cuenta el llamado efecto bomba. En los años 50, pruebas nucleares se realizaron. Debido a ello, la concentración de radiocarbono en la atmósfera casi se duplicó. Existe un grupo de organismos cuya datación nos muestra la así llamada edad imaginaria de radiocarbono. Esto significa que un análisis de radiocarbono mostrará, por ejemplo, que cualquier organismo marino es mucho más antiguo de lo que es en realidad.
El hecho es que los sedimentos del fondo de los océanos del mundo contienen mucho radiocarbono. Estos sedimentos yacen en el fondo durante una enorme cantidad de años, y el periodo de semidescomposición del radiocarbono es de 5.500 años. Así que en términos del análisis del radiocarbono, este radiocarbono es muy antiguo, incluso está muerto. Pero fue y sigue siendo ingerido por todas las criaturas marinas y les arroja una edad de a veces 1000 años más antigua de lo que son. Existen dificultades para datar construcciones de madera. Al final, este método solo determina el periodo de la muerte de los árboles, y no el momento en que la gente construyó algo con ellos. Por ejemplo, en condiciones árticas, muy a menudo ocurre que un árbol, arrojado por el mar a la tierra, un flotante, que es muy utilizado por los lugareños para diversas necesidades domésticas y como combustible, y sobre todo para construir. Este árbol puede haber permanecido en la orilla durante mucho tiempo. Podrían ser varios cientos de años y solo después haber sido incluido como parte de un monumento arqueológico. O quizás el mismo trozo de madera podría haber sido utilizado varias veces por los habitantes. De ahí la datación que obtendremos. De estos fragmentos de madera, no nos dicen necesariamente la época de la construcción del monumento. Nos dice el momento de la muerte de la madera. La datación de las fuentes escritas tampoco es buena. A menudo, los trabajadores de los museos piden al laboratorio de radiocarbono que haga una datación de las exposiciones de los museos, incluidos rollos antiguos. Para su análisis, basta con un fragmento muy pequeño. Pero, por regla general, los trabajadores de los museos desconocen toda la historia del almacenamiento de estos escritos antiguos, es decir, quién, cuándo y con qué los trataron para salvarlos de roedores, insectos y diversos microorganismos. Por lo tanto, el error al determinar la edad de tales objetos es bastante grande. Por supuesto, los científicos disponen de programas informáticos que determinan la edad de las muestras, teniendo en cuenta todos estos factores y recetas para limpiar los materiales orgánicos de impurezas no deseadas. No obstante, se producen errores. Existieron algunos trabajos, son varios. Estos trabajos se realizaron en grandes laboratorios de radiocarbono, en los cuales se datan grandes cantidades de muestras. Y bueno, en ellos se ha demostrado que aproximadamente 1 de cada 10 dataciones resulta, digamos, muy diferente de su edad aparente real. Una de cada 10 dataciones hechas por los mejores laboratorios del mundo es errónea. Esto significa que al menos el 10% de las fechas que los científicos han utilizado para datar objetos antiguos es erróneo. Y las siguen utilizando. Hay cientos de miles de fechas de radiocarbono por todo el mundo. Este es esencialmente nuestro pilar más importante para dataciones en profundidad, que llegan hasta 45.000 años, nuestro método de datación más importante. Sí, con algunos peros, y con ciertas restricciones, pero no teníamos mejor que esto, así que estamos obligados a basar nuestras conclusiones en este método y es lo que hacemos. Los científicos suelen decir que para determinar la edad de un objeto biológico nunca se basan en el resultado de un solo análisis. Que solo la coincidencia de varias mediciones puede garantizar una datación precisa. En el año 1988 se llevó a cabo, tal vez la más famosa datación de radiocarbono. Participaron los laboratorios de análisis de radiocarbono de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, la Universidad de Oxford en el Reino Unido y el Instituto Politécnico Federal de Zúrich, en Suiza. De manera independiente uno del otro, los científicos analizaron los fragmentos de un determinado lienzo, utilizando el método ciego, lo que significa que los investigadores no sabían qué tipo de muestras les habían llegado para realizar el análisis. Se trataba de pequeños trozos del manto sagrado, un lienzo de 4 metros de largo con el que, según la tradición, José de Arimatea había envuelto el cuerpo de Jesucristo tras sus sufrimientos y muerte en la cruz.
Desde el año 1578, el manto se conserva en un arca especial en la Catedral de San Juan Bautista, en Turín. Por lo que hoy se lo conoce como el manto de Turín. El 21 de abril de 1988, bajo la supervisión del cardenal Anastasio Ballestrero, el arzobispo de Turín, y los expertos invitados, se cortó del manto sagrado un trozo de unos 7 centímetros cuadrados, se dividió en 3 partes, y se envió para su examen. Los 3 laboratorios, de forma independiente, dataron los fragmentos del lienzo entre los siglos XII y XIV después de Cristo. Pero según la cronología aceptada hoy, Cristo nació hace 2000 años. Y resulta que, en este caso, en lugar de responder a la pregunta sobre la edad del manto, el análisis de radiocarbono solo ha dado lugar a una nueva pregunta. El manto sagrado de Turín es una falsificación, o la datación por radiocarbono puede tener un margen de error de cientos o incluso miles de años. ¿O el manto es un original? Entonces, ¿en qué siglo vivió Cristo? El debate no ha cesado hasta el día de hoy. Conclusión: el método de radiocarbono se usa solo para objetos de origen orgánico. Los errores de datación pueden ser de hasta 2000 años. Para la datación de monumentos históricos, que tienen cientos de miles de años, este error es aceptable. Pero para la datación de objetos, que solo tienen 2 o 4000 años, este error no es aceptable. Fomenko. Así pues, hemos considerado los principales métodos que utilizan los científicos para la datación de los monumentos históricos, y hemos descubierto que ninguno de ellos es completamente fiable. Por desgracia, la imperfección de todos estos métodos conduce a un gran número de errores. Muchos de ellos ya se han convertido en un dogma. Y sobre su base, nuevas y nuevas generaciones de historiadores siguen construyendo versiones erróneas de los acontecimientos de la historia universal. Todos se equivocan. Los arqueólogos se equivocan. Entiendan, ¿sabemos exacto lo que ocurrió al excavar? No. Tenemos la esperanza de que nuestros físicos, químicos y biólogos inventen nuevos métodos. Hasta ahora no veo nada de eso. Salvo que necesitamos mejorar los métodos actuales y juntar nuevos materiales, que ayuden a arrojar una luz sobre lo que hemos hablado antes. Sobre esos baches. Tenemos muchos baches, pero los rellenamos. En el siglo XX, los historiadores y arqueólogos han llegado a la conclusión de que en los últimos 200, 300 años, la gran mayoría de los monumentos antiguos se han deteriorado más rápidamente que en siglos o incluso milenios anteriores. Por ejemplo, se están desprendiendo grandes trozos de la esfinge egipcia, que supuestamente ha estado ahí durante unos 5000 años. En realidad, los científicos no pueden decir con precisión a qué velocidad se desmoronaban los monumentos hace 1000 o al menos 500 años atrás, porque solo han estado bajo observación constante durante los 2 últimos siglos. Algunos científicos creen que la industria moderna es la culpable de la destrucción de los monumentos, otros que lo son el cambio climático y la contaminación. Pero todas estas suposiciones no tienen una base científica firme, porque nadie jamás ha realizado una amplia investigación internacional. Lo más probable es que todos estos monumentos no sean tan antiguos, y se destruyen a una velocidad completamente natural.
Sencillamente, para determinar la edad de todo este patrimonio histórico, no solo deben utilizarse los métodos habituales, sino también otros nuevos métodos, la datación. Acerca de los nuevos métodos matemáticos para reconstruir los acontecimientos históricos. Y para ver cómo la historia es reconstruida por un matemático, vean nuestra próxima película. La verdad se puede calcular. Pachamama Flat. Construye la pregunta, pon en duda la respuesta. Construye la pregunta.